Hay pocas palabras de contenido tan poderoso, profundo y variado como la que nos ocupa en esta ocasión. Hoy, en el valor de las palabras, amor. Una curiosidad de la palabra amor es que es uno de los anagramas de 4 letras que más palabras puede formar. Roma, Roma, mora, mora, armo, armó, ramo. En castellano viene de la misma palabra latina amor. Si nos remontamos a las raíces indoeuropeas, algunos autores señalan amma, voz infantil para llamar a la madre con sentido de ternura y protección. La Real Academia nos da una bella definición de amor: sentimiento que mueve a desear que la realidad, persona o cosa amadas alcancen lo que se considera su bien, procurando que ese deseo se cumpla y gozar como bien propio el hecho de saberlo cumplido. El amor, pues, es siempre algo que nos lleva más allá de nosotros mismos. El castellano nos ofrece muchas expresiones y usos de la palabra amor. Hay amor de madre, de amigo, de padre, amor a Dios, a la humanidad. Diremos amor mío llamando a la persona amada. Amor propio es el cuidado de la propia persona y conducta. Al amor de la lumbre evoca un calor que no daña quemando. Aceptamos algo de 1000 amores cuando es con mucho agrado y convicción. Algo hecho con amor es algo realizado con gran esmero y dedicación. Por amor al arte implica una obra desinteresada e idealista. También se utiliza la palabra amor con sentidos erróneos o confusos. Llamamos amor al dinero a la avaricia. A veces se dice amor cuando se trata solo de atracción sexual. Y esos amores que matan suelen ser más bien pasiones posesivas. Un amor de verano puede ser arrebatador, pero será pasajero. Está lejos de lo que se llama un amor verdadero y aún más del amor eterno. No es fácil distinguir entre lo que nos lleva a un zarzal de ilusiones rotas y lo que puede crecer en nosotros calentando el corazón como el fuego del hogar. No es de extrañar que la mitología hindú nos muestre a Brahma creando el mundo por un acto de amor mezclado con deseo. Platón nos cuenta que el amor debe su naturaleza múltiple a su origen. Nace de la unión de dos inmortales, Poros, el recurso, y Penia, la carencia. Eros, su hijo, tiene el poder de darnos la fuerza necesaria para dirigirnos hacia lo que nos falta en la vida, en el alma, y completarnos. En los ciclos medievales de caballería, se mostraba al caballero enamorado lleno de un poder que le llevaba a realizar grandes hazañas. Ahí están Lanzarote del Lago con su Ginebra y, por supuesto, nuestro Don Quijote. El caballero de la triste figura nos da una clave del misterio del amor cuando, más allá de la rústica Aldonza Lorenzo, su alma es capaz de ver a la ideal Dulcinea del Toboso. La alquimia del amor
que transforma lo vano y perecedero en valioso y permanente, requiere la sublimación de la savia ancestral que viene de nuestras raíces hasta convertirlas en flores abiertas hacia lo alto, hacia el sol. Es pasar sobre el instinto como sobre la piedra del camino, pisando sin detenerse. Es sujetarse cuando la emoción irrumpe como un vendaval y lo revuelve todo. Es dar sin esperar nada. Es atreverse sin violentar. Es comprender sin encasillar. Sócrates, el filósofo enamorado de las almas y de la sabiduría, aprendió de la sacerdotisa Diótima cómo a través de una escala de ascenso podemos elevarnos del amor a los cuerpos bellos hasta el amor a la bella conducta, y del amor a las artes y las ciencias, ascendiendo aún más, llegar a la contemplación de la belleza absoluta. El amor es un Dios poderoso que transforma. Despierta la parte inmortal que vive en todo ser humano y le vincula con lo eterno. Ese vínculo va más allá de la muerte y acompaña a todo ser en su camino de evolución interior. Ver la vida desde el amor implica despertar un sentimiento que eleva las acciones, las palabras y los pensamientos por encima de lo vulgar, superando emociones como el miedo, el odio o el rencor. El amor da propósito y sentido a la vida, permite ver la belleza y la verdad en todo lo que contemplamos. Es un sendero que conduce a la felicidad con cada paso que damos.